Entonces, el Doppler hepático no es solamente la evaluación del órgano y de la circulación en sí misma con todas sus estructuras adyacentes, sino la modalidad de registro estructural y anatómico que comienza como en todo estudio ultrasónico. Acá tenemos las posiciones principales del protocolo de examen hepático, en cortes sagitales, en cortes oblicuos, en cortes transversales y a través del acceso intercostal. Este último a veces se transforma en la única posibilidad de acceso anatómico, por ejemplo, en los pacientes post-trasplantados. Acá tenemos el recuerdo de muchas de las imágenes ecográficas anatómicas. Las tres superiores representan el acceso a través del plano sagital y parasagital, como veremos aquí en el epigastrio a nivel de la línea media, donde esto es superior, esto es inferior, a través del corte que pasa por la aorta abdominal y a través del corte que pasa por la vena cava inferior. Después tenemos acá abajo y en la línea media todas las incidencias que debemos hacer a través del plano subcostal oblicuo hacia el hipocondrio derecho y hacia el epigastrio. Por supuesto, si el hígado posee una prolongación, como tiene a veces sus variantes del lóbulo izquierdo, esto deberá hacerse extendiéndose al hipocondrio izquierdo. Y por supuesto, en este sentido es donde, perdón, ¿qué pasó aquí? Es donde se toman las mediciones primero del lóbulo izquierdo. La primera posición que debemos tomar de mediciones es la distancia a nivel del corte de la línea media de la dimensión del lóbulo izquierdo. Uno de los registros que tenemos que tener en cuenta es la morfología del hígado. Es muy importante tener en la memoria de que el hígado posee 3 bordes y 3 ángulos, y estos ángulos tienen que ser todos agudos para que ya podamos tener una idea morfológica de que su tamaño está conservado. Lo mismo va a pasar cuando tengamos el corte parasagital de la línea medioclavicular. La distancia máxima del lóbulo izquierdo es hasta 90 milímetros. Seguimos en el plano parasagital, pasamos por el lecho vesicular, pasamos por el pedículo hepático y la placa iliar. Acá son todos cortes parasagitales. Vamos corriéndonos de la columna vertebral, como se ve acá, hasta que llegamos al punto de la línea medioclavicular. Después tomamos inclinación para terminar de ver la extensión final del lóbulo derecho. Aquí tenemos recuerdo de los cortes en el plano subcostal, aquí en el lecho vesicular, donde se forma la famosa línea de Cantley entre el borde del ligamento falciforme y el borde de la vena cava inferior. Todas fotos iguales, oblicuas, subcostales del lecho vesicular. Y aquí tenemos algunas imágenes. Esta es la más importante y es donde se realiza la medición del lóbulo derecho. La medición del lóbulo derecho tiene una máxima extensión de 175 milímetros y se hace donde en general se va a ver el espacio de Morrison, el espacio hepatorrenal, desde el borde interno del diafragma hasta el ángulo del lóbulo derecho del hígado. Aquí tenemos otros cortes que son ya sui generis o individuales, porque todo esto depende del operador, que podamos obtener, por ejemplo, el registro de las venas hepáticas desembocando en la vena cava inferior, donde en este punto, cuando se logra esta imagen, se toma el calibre de la vena hepática media, que tiene que ser hasta 10 milímetros en estado normal y, por supuesto, poseer movilidad o fasicidad en su aspecto dinámico.
Aquí tenemos el corte de la placa iliar subcostal oblicuo, donde se produce la bifurcación de la porta. En este punto es donde se toma desde el borde anterior hasta el borde posterior, traspasando la vena cava inferior, la dimensión total del lóbulo caudado hasta 25 milímetros en el adulto. Otro rasgo o carácter importante, y ahora vamos a los patrones específicos del sistema Doppler, que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos flujos en cualquier parte del cuerpo, pero particularmente en el hígado, vamos a tener un flujo de entrada y un flujo de salida. Todos los flujos que conducen hacia la aurícula derecha y tomando como punto central o de referencia al hígado, van a ser anterógrados. Puede ser el flujo pulsátil arterial que viene desde la aorta a través del tronco celíaco y la arteria hepática, o puede ser la salida de las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. Entonces, no importa hacia dónde grafiquemos cuando hagamos la evaluación espectral las ondas del pulso Doppler, sino el carácter donde lo estamos tomando. No es lo mismo tomarlo en una vena hepática que en la arteria. Los dos son flujos anterógrados y, por supuesto, ahora vamos a ver los términos que se refieren a pulsatilidad y fasicidad. Esto es otro punto importante a tener en cuenta, pero esto es para todos los Doppler, pero acá cobra una importancia capital. Estos son controles de un aparato viejo que existía en el hospital. Estos controles siempre deben ser optimizados antes de hacer cualquiera de las evaluaciones Doppler color o espectral. Fíjense, arriba tenemos, bien ordenadito, todo lo que se puede modificar cuando estamos en el sistema Doppler color. Abajo, las otras 6 botoneras, todo lo que podemos cuantificar y optimizar cuando estamos en el sistema Doppler espectral. Algunos de los botones son compartidos entre el sistema color y el sistema espectral. Fíjense, la escala, tanto en sentido ascendente como en sentido descendente, va a modificar el grado de repetición de los pulsos con su frecuencia de ultrasonido. No es lo mismo tener un modo B donde manejando la escala manejamos la frecuencia de ultrasonido que un modo Doppler color donde también vamos a manejar dicha frecuencia de repetición de los pulsos de ultrasonido para optimizar en mayor grado tanto hacia el lado rojo como hacia el lado azul, que es donde está la mayor parte de la escala. La prioridad es a dónde vamos a enfocar y qué ecos van a volver del punto de impacto. Los filtros, esto es otro ítem importante. El filtro, tanto para el modo B como para el modo color, es de mucha importancia porque de eso depende, primero, la calidad diagnóstica de las imágenes en escala de grises y segundo, la calidad diagnóstica de las imágenes en color, maximizando o minimizando sobre las velocidades circulatorias de los elementos móviles hacia lo que se llama filtro de la pared vascular o filtro del centro vascular. La línea de base va a regular en qué parte de la escala me estoy posicionando para poder obtener un color o más hacia el rojo o más hacia el azul o un espectro en mayor o menor graduación para poder cuantificar los patrones hemodinámicos. La corrección del ángulo Doppler. Esto es sumamente importante y mucho más cuando tenemos que cuantificar en forma precisa las velocidades circulatorias dentro del vaso. El volumen de muestra, esto es muy importante, siempre se coloca entre 1 y 2 milímetros. Cuando uno avanza en todo el espesor del lumen vascular,
puede obtener velocidades erróneas, se va a complicar la onda mucho más cuando nosotros tenemos movimientos respiratorios incontrolables por parte del paciente. Recuerden que estos estudios en estado de internación de los pacientes o post-trasplante se complica mucho en estas posiciones. El box o caja donde vamos a encuadrar, este box tiene que estar dirigido o en forma perpendicular o en forma inclinada entre 0 y 60 grados para poder regular nuestra evaluación Doppler, tanto color como espectral. Y esto, por supuesto, es un artificio donde podemos invertir la onda si estamos en un error de interpretación. Fíjense esto, el método Doppler se basa en la diferencia de una frecuencia de ultrasonido, el Doppler en ultrasonido, a esto me estoy refiriendo, entre un elemento receptor que es móvil, en este caso los que forman la mayor parte del contenido hemático, que son los glóbulos rojos en circulación, y una frecuencia entre el dispositivo emisor o transmisor de ultrasonido. Esta diferencia es lo que llamamos efecto Doppler y se representa por esta fórmula matemática, donde vemos dos variables básicamente que son la velocidad del ultrasonido o del sonido en el medio que está circulando, por darle un nombre. Pueden ser medios sólidos, medios de tejidos blandos, medios líquidos, y el coseno de este ángulo que forma entre la corriente circulatoria y la incidencia del ultrasonido. Aquí tenemos una representación donde de acuerdo a ese coseno vamos a obtener más o menos señal que vuelva de ecos hacia el transductor. Si lo tenemos en forma axial o paralela a la corriente de circulación dentro de un vaso, la señal va a ser máxima. Por el coseno del ángulo, en este caso va a ser 0, el ángulo es 1, señal máxima. Si lo tenemos entre 0 y 60 grados, la señal va a ser variable. La frecuencia más útil para obtener señales Doppler de cualquier elemento circulatorio varía entre 30 y 60 grados para el examen Doppler convencional. Y si lo tenemos en forma perpendicular a la corriente sanguínea, por supuesto, la señal va a ser casi 0 o de menor precisión, nunca se llega al 0, pero no podemos cuantificar muy bien las direcciones y mucho menos las velocidades circulatorias porque el coseno de este ángulo es 0. Otra terminología. Fíjense, un carácter hemodinámico traducido por el sistema Doppler espectral puede tener esta configuración y se denomina pulsátil. Todos los flujos que son pulsátiles son fásicos. Todos los elementos de evaluación espectral Doppler que no tienen señal son afásicos. Y desde ya, entre ambos se sitúan los elementos que tienen muy poca fluctuación o casi ninguna, que son no fásicos o monofásicos. Esto es una parte de la terminología que vamos a usar. Por ejemplo, si tenemos la fase en un sentido de la representación gráfica por encima de la línea de base de referencia, tenemos una sola fase y una sola pulsación, monofásico. Si tenemos por arriba y por abajo, bifásico y así sucesivamente. Por eso son los caracteres de vascularización de los diferentes puntos donde nosotros vamos a evaluar, que esto se representa muy bien dentro de la circulación hepatoportal o hepática, particularmente en lo que se refiere al sistema arterial, al sistema venoso y a la salida del sistema venoso hepático,
que posee este patrón de onda. Cuanto más nos acerquemos a la aurícula derecha, podemos ver mejor los cambios de presión y velocidades de llenado y vaciado de dicha cavidad cardíaca. Perdón. Uno de los elementos que podemos nosotros evaluar en la representación gráfica es, como ahora vamos a ver en el gráfico especial, la resistencia vascular. Y esto es uno de los parámetros que se toma como indicador del estado circulatorio, particularmente dentro de la circulación hepática. El índice de resistencia vascular a través de cualquier vaso se verifica por la siguiente fórmula, que nosotros la podemos ver como pico sistólico, velocidad de pico sistólico, menos la velocidad de fin de diástole, y en el denominador dividido por la velocidad del pico sistólico. Esto nos da una relación que normalmente en la mayoría de los vasos arteriales se encuentra en estado de reposo entre 0,55 y 0,70 y se los dice que son vasos, por ejemplo, arteriales de baja resistencia o mediana resistencia. Cuando comienza a obtenerse valores por encima de 0,7 en esta relación de resistencia, hablamos que aumenta la resistencia y, por supuesto, por encima de 0,80, todas las vascularizaciones que estamos evaluando son de alta resistencia. Aquí tenemos de vuelta todo lo que podemos evaluar, por ejemplo, a nivel venoso del hígado. Fíjense, en las imágenes de arriba, caracteres pulsátiles espectrales de la vena porta. La vena porta puede ser levemente fásico o monofásico. También puede ser monofásico por debajo de la línea de base. En un punto, este flujo es anterógrado o en este caso, si lo tomamos dentro de la vena porta, se llamará hepatópeto y puede ser reverso o hepatófugo. También puede ser moderadamente fásico o muy fásico. No importa la cantidad de fases que tiene, pero en este caso, al tener ya más de una, se lo puede denominar como pulsátil. Y la vena porta que tiene flujo pulsátil siempre es anormal. Aquí tenemos caracteres representados de las venas hepáticas, dos tipos, el estado normal, que tiene 4 inflexiones con este patrón de onda tetrafásico, o una muy leve o monofásico, que siempre va a ser hepatófugo, por debajo de la línea de base. Esto sería lo normal. Después veremos que hay condiciones donde la pulsatilidad de ciertas ondas se halla muy por encima de la línea de base y eso, por ejemplo, ocurre en ciertas enfermedades cardíacas o en la estenosis tricuspidia, etc. Aquí tenemos otras representaciones, por ejemplo, la arteria hepática. La arteria hepática tiene un flujo con una parte sistólica hasta su pico y su diástole que cae en forma moderadamente lenta. Este es el flujo normal para tener una velocidad de resistencia que se denomina de moderada a baja resistencia. El flujo de la arteria hepática que comienza a disminuir su fase diastólica aumenta en forma inversa la resistencia vascular y ahí tendremos entonces los estados hemodinámicos arteriales con aumento de la resistencia vascular. Lo mismo sucede si este pico sistólico se incrementa y en forma simultánea decrece la fase diastólica. Y de la misma manera, si vuelve a crecer la fase diastólica, como sucede en ciertas condiciones, y se acerca tanto al pico sistólico como a la velocidad de fin de diástole para obtener un flujo de muy baja resistencia. Muy bien, aquí tenemos otro de los parámetros que tenemos que adecuar. Fundamental, que es lo que se ve en la práctica diaria.
Una de las cosas que nosotros tenemos que adecuar es la escala en la cual estamos evaluando el flujo de una estructura vascular. No es lo mismo valorar el flujo dentro de la vena porta que dentro de la arteria hepática. Las velocidades son distintas y por lo tanto requiere una escala diferente para que no sucedan estas condiciones donde no podemos apreciar en forma precisa los caracteres hemodinámicos espectrales. Aquí estaría el patrón adecuado con una escala adecuada. Recuerden que las velocidades menores de 16 centímetros por segundo y mayores de 40 centímetros por segundo comienzan a ser anormales dentro de la vena porta. Y aquí tenemos lo que pasa cuando la escala disminuye mucho respecto de las señales Doppler que se están obteniendo en el transductor. Entonces tenemos el fenómeno donde se rompe ese límite de la escala, límite Nyquist, y aparece una parte de la onda por encima o por debajo de la línea de base. Entonces tenemos que adecuar los números siempre, uno de los parámetros técnicos que ya hemos visto. Y aquí tenemos la segunda parte del protocolo. Si yo voy a comenzar el examen con el método Doppler en forma específica, tengo que conocer los flujos básicos. El flujo básico de la vena porta. Siempre que se puedan obtener con ángulo corregido, es un poco superior en la precisión diagnóstica que sin el ángulo corregido en lo que se refiere a la evaluación hepática. Aquí tenemos el flujo básico de las venas hepáticas tomada más o menos a una distancia entre 2 y 4 centímetros de su desembocadura en la vena cava inferior. Principalmente se requiere que se valore primero, y si es posible, dentro de la patología que estamos estudiando, la vena hepática media, cuyo calibre máximo llega hasta 10 milímetros. Y este es el flujo arterial normal, que tiene que tener un pico de hasta 100 centímetros por segundo en la sístole y no decrecer por debajo de 30 centímetros en la diástole. El índice de resistencia va a variar entre 0,50 y 0,70. Se mide habitualmente en un corte a través del acceso intercostal o parasagital que pueda ser en la placa iliar anterior, por supuesto, a la vena porta en la mayoría de los pacientes. Y ahora comenzamos a evaluar qué características tiene la circulación hepática. Primero tenemos que saber que tiene un sistema porta. Y por definición, un sistema porta es un sistema de vascularización que tiene inicio u origen en capilares venosos de un órgano periférico y nuevamente concluye en capilares venosos dentro de un sistema central de drenaje. Esto es lo que acontece con el hígado. Todo el sistema porta, que es muy difuso dentro de la cavidad abdominal, existen otros sistemas porta en el cuerpo que no se hallan en el abdomen, nace de capilares, por ejemplo, los capilares venosos de la pared intestinal, y van hacia la confluencia de los capilares sinusoidales dentro del parénquima hepático. El sistema porta tiene un origen embriológico bastante característico. Fíjense, las venas vitelinas primitivas a través del saco vitelino llegan al hígado al mismo tiempo que dos venas umbilicales. Estas venas umbilicales se van reabsorbiendo en el tiempo y ustedes ven cómo va quedando hasta configurar el sistema porta definitivo. El sistema porta definitivo va a contener en el feto posterior a las 13 semanas un sistema porta y un sistema umbilical único. Todo esto se hace a través del ligamento redondo y ductus venoso y lo mismo la ramificación de las venas portas con la división en ramas derecha e izquierda, como ustedes están viendo en la diapositiva inferior.
Abajo ven ciertas variaciones, ahora vamos a ver. La vena porta en general es variable, pero esta es la disposición anatómica más común. La división en dos ramas a nivel de la placa iliar, un tronco único en el pedículo hepático que nace desde el cuello pancreático, cuyo diámetro máximo en el adulto es de 13 milímetros. Aquí tenemos la representación ecográfica. Si yo tengo que ver la bifurcación en la placa iliar, tengo que hacer una incidencia subcostal oblicua del ultrasonido. Y ahí la tenemos. Rama derecha, rama izquierda, rama derecha con su división anterior, su división posterior y enfrentado siempre hacia el tronco de la vena cava inferior. Entre este punto y este punto es que se hace la medición del lóbulo caudado, pasando por el borde derecho de la vena cava. Esta es una visión parasagital oblicua de la vena porta. Recuerden que la vena porta no es un vaso paramediano recto, sino que es oblicuo hacia arriba y a la derecha. Aquí tenemos la visión parasagital del pedículo hepático. Aquí tenemos las variaciones de la vena porta. La más común es que la rama izquierda dé la rama al segmento 4 y la rama para el resto de todo el lóbulo izquierdo y la rama derecha quede como rama posterior con una rama colateral hacia el segmento 5. Ahí tenemos las representaciones con el patrón básico de flujo normal en el sistema Doppler espectral. Entonces, tenemos los tres puntos básicos de una evaluación Doppler. El modo B, escala de grises, el modo color y el modo espectral. Esto, como ustedes están viendo, es una vena porta que puede estar ingurgitada. Fíjense que acá hay un derrame pleural importante que puede estar ingurgitada y no tener el flujo fásico que se muestra en el esquema espectral de la diapositiva de la derecha. Esto es lo que sucede normalmente en el flujo portal. Así es la representación mientras el hígado está sano con el bisatergo del ventrículo izquierdo. Si voy incrementando una lesión dentro del hígado o una alteración cardíaca que pueda alterar la hemodinamia portal, se va a ver reflejado cuando haga la evaluación espectral de la vena porta. Aquí tenemos el patrón de flujo normal y aquí tenemos un patrón de flujo con un aumento de la fase, con un aumento que lo transforma en moderadamente pulsátil, cosa que no debe suceder dentro del sistema porta normal. Y si incremento mucho la patología o la dificultad que tengo para acceder a las cavidades cardíacas, porque en resumen el flujo portal es un flujo intermedio entre el sistema gastrointestinal, el hígado y el corazón, voy a verlo reflejado con un flujo hiperpulsátil y multifásico. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la hipertensión portal. Fíjense, en el esquema de la derecha tenemos representados los diferentes niveles. El nivel prehepático, el nivel hepático y el nivel de las venas hepáticas o poshepático. En esto depende de la afectación en mayor o menor grado, va a responder de forma variable. ¿Por qué va a responder de forma variable? Porque ninguna de estas patologías es pura, salvo, por ejemplo, que ocurra una trombosis en la vena porta, una cirugía donde se haga una derivación portosistémica de la vena porta a la vena cava en forma directa o de la vena mesentérica superior a la vena cava inferior, como después les voy a mostrar un caso, o que sea predominantemente dentro del parénquima hepático, afectando tanto al sinusoide como al sistema de drenaje poshepático. Fíjense lo que ocurre en la hipertensión portal final. El flujo, bueno,
Esta imagen o diapositiva quiere representar lo que sucede en la hipertensión portal crónica y en estado terminal, por ejemplo, en la cirrosis hepática. Se invierte completamente los caracteres de flujo y comienza a derivarse por la porción anatómica intermedia de este sistema porta, que representa justamente las venas que van a desembocar y formar la vena porta. Este es un detalle que nos podemos llegar a encontrar cuando hacemos el examen Doppler de la evaluación de una hipertensión portal clónica. Esto es una imagen a través de un espacio intercostal del hipocondrio izquierdo, una imagen. Las trombosis pueden ser parciales, como la que vamos a mostrar en un caso reciente que me tocó en un post-trasplantado. Las trombosis parciales tienen un flujo irregular, siempre menores a 10 centímetros de circulación, y tienen un flujo que es por arriba y por debajo, un flujo helicoidal, por arriba y por debajo de la línea de base. Recuerden siempre setear la escala de velocidades hasta los 20 centímetros por segundo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si tengo otros casos clínicos? Que el Doppler hepático no solo siempre sirve para la hipertensión portal, el post-trasplante, etc. Por ejemplo, tengo gas dentro del sistema porta, como podemos ver en esta imagen de la placa iliar, esta imagen subcostal oblicua. Ahí tenemos la rama derecha con una serie de puntitos hiperecogénicos que están circulando y que si yo evalúo con Doppler color voy a tener señales puntiformes brillantes como en cola de cometa, y esta es la representación espectral. Flujos múltiples con picos ondas, picos, 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 y muy regulares si es muy profuso el contenido gaseoso dentro del sistema porta, tanto por arriba como por abajo. Esto es lo que sucede como en cualquier otro vaso. Si yo, por ejemplo, tengo un caso de estenosis portal después de un trasplante, esto se va a ver inmediatamente en los primeros 15 días post cirugía, y esta estenosis, dada generalmente en el sector de la sutura, se puede visualizar en etapa de Doppler color, a través del corte intercostal, como vimos antes. Esta es una representación gráfica, cambia flujo monofásico y con altísimas velocidades. Fíjense, superó la escala de los 100 centímetros por segundo en el punto de la estenosis. Entonces hay que tratar de comparar cuánto es la velocidad preestenótica a 1 centímetro por detrás de la estenosis respecto del lugar de la estenosis. Y esto son imágenes que suceden después del tratamiento con un stent. Cómo retorna el flujo fásico, levemente pulsátil y por supuesto hasta unos 20-25 centímetros por segundo. Esto es lo que sucede con el flujo helicoidal, que sucedía en la trombosis parcial, pero que también puede suceder como el caso anterior. Si yo tengo una estenosis portal actuando durante un tiempo determinado, va a generar en el sector postestenótico una flebectasia o dilatación, donde se va a ver este flujo o complejo circulatorio helicoidal. Ahí lo tenemos en Doppler color y aquí la representación espectral. Estas son las causas. Les dejo segundos para que las tengan. No hace falta repetir todo lo que venimos viendo, pero básicamente en el estudio de la cirrosis y la hipertensión portal. ¿Y cuáles son los hallazgos más importantes cuando la velocidad disminuye mucho? Esto es variable. Si la velocidad disminuye mucho, puedo estar en la presencia de una trombosis que se está por completar, de una cirrosis en estadio final, puedo tener muchas fístulas arteriovenosas y disminuye mucho el flujo portal. ¿Por qué? Porque toda la sangre de fístulas arteriovenosas o shunt, que pueden ser congénitos o adquiridos, se desvía a través del sistema arteriohepático y cava.
Vena esplénica. La vena esplénica, como la podemos observar, en el modo B se registra en el corte que vamos a obtener en forma transversal a nivel del epigastrio y que contiene al páncreas. La vena esplénica, que viene desde el ilio esplénico, posee un calibre máximo hasta su desembocadura en el complejo mesaraico esplénico de 5 a 6 milímetros. Por encima de esta dimensión se la considera dilatada. Y dado la direccionalidad y la situación anatómica curva en general, de atrás hacia adelante, tiene el flujo en el sistema Doppler color que es doble. Una parte va a ser roja hasta que la incidencia del ultrasonido es perpendicular a la estructura anatómica y otra parte que es azul hasta nuevamente desembocar en el origen de la vena porta, detrás del cuello pancreático. El otro elemento anatómico, casi siempre constante, es la porción inicial de la arteria mesentérica superior. En este esquema tenemos representado las derivaciones anatómicas portales de todo el sistema y la formación en las venas mayores. Este esquema anatómico se produce aproximadamente en un 40% de los sujetos. A nivel hepático, ustedes ven la representación de esquemas embriológicos hasta las 10 semanas de la formación del septum transverso, del diafragma y del órgano hígado hasta que se produce la rotación del asa gástrica y la rotación del asa vitelina. ¿Por qué mostramos esta imagen? Porque el siguiente elemento anatómico es la intrincada y compleja relación entre la circulación de entrada al hígado, que es el sistema porta, con la circulación de salida que lo da el sistema de las venas hepáticas. Y las venas hepáticas que nacen del centro del sinusoide, como hemos visto en el esquema anterior, se entrelazan anatómicamente en sus venas mayores, como vemos acá en el esquema y en el esquema de origen, con las ramas de la vena porta. Básicamente hay tres venas o dos formas anatómicas de dividirse, en tres venas hepáticas mayores, media, derecha e izquierda, o lateral, mediana y lateral izquierda, y a veces la subdivisión de la vena hepática derecha en dos ramas y la subdivisión de la vena hepática izquierda en dos ramas y concluyen ellas dos en la vena cava inferior. Este es el esquema clásico con la división segmentaria del órgano y ahí tenemos dos formas de ver y que siempre debemos buscar la imagen bastante típica en un corte o a través del espacio intercostal o en la posición más clásica que es subcostal oblicua. Si lo tenemos en fase inspiratoria o de llenado cardíaco, en diástole cardíaca, vamos a ver que las venas se colapsan. En este caso es extremo, pero las venas reducen su calibre que, por el contrario, durante la fase sistólica de contracción auricular se vuelven a llenar y a dilatar, no sobrepasando el límite de los 10 milímetros en la vena hepática media a una distancia media de desembocadura de la vena cava. Todo esto corresponde a la normalidad del adulto. Y esta es la representación gráfica, tanto en sistema Doppler color como espectral, de los caracteres hemodinámicos. Ya dijimos que era tetrafásico y pulsátil. Así es el sistema normal. Esto es un flujo básico de las venas hepáticas. Cualquiera de estas formas fásicas corresponde a la normalidad y sigue denominándose anterógrado y sigue denominándose pulsátil. Cuando perdemos ciertos patrones de onda y vemos que la onda A, la primera de las ondas inflexionales, es
con un ángulo muy agudo y en extremo, pasando los 20 centímetros por segundo de circulación, decimos que hay una hipertensión en la aurícula derecha y puede deberse a varias causas, a la insuficiencia cardíaca, a la regurgitación tricuspidia, a la estenosis tricuspidia. Ahí tenemos cómo va aumentando de acuerdo a un grado, si se transforma en más o menos insuficiencia o estenosis, y si llegamos al grado máximo, donde se forma un solo complejo por encima de la línea de base y otro debajo de la línea de base que corresponde a la diástole auricular. Aquí tenemos cómo va evolucionando en fases y cómo se va transformando patológicamente el carácter hemodinámico espectral de los flujos básicos de la vena hepática, del estado normal al estado más patológico donde se hace monofásico. Y esto puede deberse a muchos factores, por ejemplo, a una enfermedad hepática parenquimatosa, la cirrosis, a una trombosis de venas hepáticas o del confluente hepatocava, Budd-Chiari, a una enfermedad venoclusiva, que es una parte de la evolución de este Budd-Chiari, a una obstrucción de cualquier otra causa que pueda estar en una cámara cardíaca, en el corazón o por encima del diafragma. La arteria hepática en forma anatómica convencional nace del tronco celíaco y nace junto con la arteria esplénica. Puede nacer junto con otra rama coronaria estomáquica o por separado. En general, con la arteria esplénica es la variante anatómica más frecuente. Su calibre máximo es hasta 7 milímetros, muy importante. Transcurre en dos porciones, una porción en el pedículo hepático y una porción en la placa iliar del hígado. En ambas porciones va dando ramas y de estas ramas va acumulando diferencias en la resistencia. No es exactamente igual si tomamos la resistencia periférica o el patrón hemodinámico en el tronco celíaco, en el origen de la arteria hepática o en alguna de las ramas hepáticas derecha o izquierda. En general, el flujo hepático normal es de este carácter espectral o de este otro, teniendo una resistencia moderada entre 0,55 y 0,70. Si pasa por encima de 0,70 y mucho más de 0,80, hablamos arteria o flujo de alta resistencia, y si baja por debajo de los 0,50, hablamos de flujo de baja resistencia. Así es como se cuantifica y qué parte se está evaluando la resistencia vascular. Siempre el flujo de la arteria hepática va a ser anterógrado, Nunca va a suceder un flujo inverso. A lo sumo podrá ser de velocidades circulatorias disminuidas y cuando llegue por debajo de 30 centímetros por segundo hablamos de una gran oclusión o arterioclusión sin derivación del sistema arterial hepático. Aquí tenemos diferentes formas, pero siempre la toma de muestra se va a realizar en el punto de la pedículo hepático o en el punto de una rama hepática. Y aquí tenemos un esquema de las causas de elevación de la resistencia arterial hepática. Por ejemplo, si afecta la microcirculación, la enfermedad cirrosis, la congestión hepática venosa crónica, puede ser aguda, como la enfermedad esteatóxica, la cirrosis en su estadio de fibrosis, en un rechazo de trasplante, etc. Las variaciones fisiológicas las vemos a veces en sujetos con edad avanzada o en el estado postprandial inmediato. Por eso se requiere que el protocolo de examen del Doppler hepático mínimamente tenga unas 6 horas de ayuno. Aquí tenemos las causas de disminución de la resistencia arterial. Vamos a ir un poquito más rápido. Otro de los puntos que evalúa el Doppler hepático y para los cuales son los pedidos clínicos es la valoración de los TIPS. Y la valoración de los TIPS, tenemos que saber dónde se coloca el TIPS. Lo más común es este.
de la rama derecha, siempre va de la rama derecha, pero uno en el origen y va directo a la vena cava o a la confluencia de la vena hepática derecha con la vena cava, y el otro distalmente a unos 2 centímetros del origen de la rama derecha hacia distalmente la vena hepática derecha a distancia moderada de la confluencia con la cava. ¿Y cómo se evalúa el flujo? Yo tengo que evaluarlo, ahí tienen el esquema de la circulación. Fíjense, el flujo que estaba a una gran presión dentro del sistema porta, en un momento deriva en forma brusca al sistema sistémico de la vena cava inferior. En ese momento, hasta que se produce la adaptación del sistema vascular venoso y la aurícula derecha con la nueva carga de volumen de sangre, se va a producir un gran aumento en las velocidades circulatorias a través del neosistema. Este gran aumento en las velocidades y disminución de la presión en el resto del sistema porta hace que, por ejemplo, el flujo de las ramas porta sea reverso y el flujo de la vena porta principal sea anterógrado. Tenemos que evaluar en una toma de muestra a nivel del tronco de la vena porta, en casi todo el trayecto del TIPS y, si es posible, en la confluencia con la vena cava. Ahí tenemos momentos de la toma de muestra y la visualización. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, el flujo en un sentido moderadamente fásico y pulsátil, moderadamente fásico y pulsátil, ambos son anterógrados. Y aquí lo tenemos. Tenemos velocidades aumentadas. Ya dijimos que hasta que se adapte nuevamente el sistema, había un lado que era hipertenso y bruscamente se deriva al sistema sistémico, que lo vamos a llamar, entre comillas, hipotenso. Por lo tanto, se deriva una gran cantidad de masa de circulación sanguínea en un momento determinado. Las velocidades habitualmente van entre los 90 y 190 a 200 centímetros por segundo. Depende el límite o el punto límite que se quiera tomar. Pero en ese rango de velocidades circulatorias es que nosotros tenemos que evaluar este sistema del TIPS. Y ahí tenemos cómo lo valoramos entre sus capacidades de directa evidencia, velocidades sanguíneas. El color tiene poca incidencia en su estudio. Acá ven que se incrementa y decrece la velocidad de acuerdo a momentos determinados cuando recién está colocado. Y por supuesto, si yo tengo una velocidad en el tronco de la porta menor de 30 segundos, yo tengo vasos colaterales, yo tengo ascitis, si yo tengo flujo reverso, entonces tengo que pensar que está funcionando mal. Y aquí tenemos todas las derivaciones del Shunt. Estos son casos recientes. Esto se llama síndrome de Avereti. Este síndrome se produce cuando se deriva el sistema porta, el sistema sistémico, no a través de la vena porta. Hagamos de cuenta que no existe. La vena porta puede faltar congénitamente o puede ser un estado post-trombosis con transformación cavernomatosa, como era este caso. Este caso se la trasplantó una vez, se la trasplantó 2 veces, no funcionó la última vez, se trombosó la vena porta, ahí tenemos la tomografía con los vasos en el pedículo hepático, se transformó la cavernomatosis y entonces el cirujano decidió hacer un shunt mesentérico cava inferior en el centro del abdomen. Ahí tenemos la dilatación de las ramas de la vena mesentérica con la consecuente congestión parietal intestinal. Pero no solo eso, el sistema sistémico también se encuentra sobrecargado y entonces se dilatan venas como por ejemplo las que drenan a la vena cava inferior, como son las venas ováricas, en este caso de una paciente femenina. Aquí tenemos la representación ecográfica, que no pertenecen a formaciones quísticas de los ovarios, sino son vasos dilatados de las venas ováricas. Esto, bueno, puede pasar.
cómo se clasifican los shunt esplenoportales, y esto es la clasificación de estos shunt portosistémicos en tipo 1 y tipo 2. Nosotros hemos visto el tipo 2 de flujo portal con esta transformación por la anastomosis que hizo el cirujano. Otro punto a tener en cuenta, y con esto ya finalizamos, es, y vuelvo a recalcar, el examen en modo B. Este es un control de caso post-trasplante inmediato, a las 6 horas de realizado. Fíjense, recorriendo minuciosamente la ecoestructura hepática se ve que en casi todos los puntos es hipoecoica irregular, salvo donde está marcada el área de irregularidad estructural. A través del acceso intercostal, recuerden que un paciente post-trasplantado inmediato casi es el único sector anatómico donde poder evaluarlo. Y esta es la representación color. Aquí teníamos el flujo de la vena porta que parcialmente estaba trombosado, fíjense, igual que el caso que mostramos antes. Y aquí tenemos el flujo de la arteria hepática que llegaba a este punto. ¿Cómo es este flujo? De alta resistencia, mucho pico sistólico, casi nada de fase diastólico. La resistencia vascular estaba por encima de los 0,80. Fíjense cómo es el patrón hemodinámico de la arteria hepática, siempre tomado en el sector pedicular delante de la vena porta. ¿Por qué estos dos puntos que parecen tan alejados? Aquí tenemos la vena porta parcialmente trombosada con una estenosis. La trombosis parcial, mientras se va efectuando hasta trombosis total, va siendo un estado de estenosis portal. Ahí la tienen en modo B. ¿Y qué es lo que había sucedido? Al día siguiente, espero que funcione, creí que iba a funcionar y no funcionaba. Bueno, mala suerte. Perdón. Esperen un segundito. Esto es lo que había sucedido posteriormente. Ahora vamos a repasar. Esto era la TC que se realizó al día posterior. La paciente terminó falleciendo porque ese signo inicial de cambio en la estructura había motivado necrosis en diferentes puntos del órgano, con, por supuesto, una falla hepática aguda, un síndrome hepatorrenal, falla multisistémica y final deceso. Y este es el resumen protocolar. Siempre realizar un exhaustivo examen anatómico y estructural en modo B. Muy importante, con este último caso queda puesto de relevancia. Siempre examinar mediante Doppler color o Power Doppler para efectivizar el reconocimiento vascular y posibilitar la detección de flujo sanguíneo en primera instancia. Si no se ponen los parámetros técnicos correctos, como vimos al principio, esto falla. Y, por supuesto, la valoración de los caracteres hemodinámicos mediante el estudio espectral de las ondas pulsátiles y la fase circulatoria. Esto es la representación gráfica cual y cuantitativa. Bueno, perdón por tanto discurso. Gracias a todos por estar ahí y bueno, los extraño, La verdad que extraño mucho los PI. Todos los que quieran aportar, todos los que quieran preguntar antes que se corte esto, ahí estamos. Grande, Néstor. Muy bien, Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Eso de quién es? Hay un niño. De Fede. Justo se está levantando los míos también. Bueno, Muy si bien. no, yo quería agregar, recalcar un par de cositas. Sí, lo que quieras, dale. Más prácticas. Primero, obviamente, todo el resumen es importante.
de varios aspectos que me gustaría recalcarlos, como les decía, a nivel práctico. Lo que él menciona ahí, la parte anatómica, es fundamental. Recuerden, estos son en realidad aspectos generales que es para cualquier estudio de ecografía, que siempre arrancando con la anatomía para saber lo que estamos buscando y dónde ir a buscarlo. Cuando nosotros tenemos que hacer un Doppler hepático, en este caso, no es simplemente poner el box, el color y esperar a que los vasos aparezcan, sino irlos a buscar nosotros desde lo anatómico. Porque uno de los problemas siempre es el vaso, ¿está tapado o no? ¿Hay flujo o no? Entonces, muchas veces tenemos la duda cuando no lo podemos ver. Si nosotros vemos el vaso anatómicamente, lo reconocemos, le ponemos el flujo, o sea, le ponemos el cajón del color, y paso siguiente, optimizamos de la mejor manera, como él dice, con los aspectos técnicos, tanto la escala, la sensibilidad color, todo, y realmente ahí no tenemos flujo, vamos a estar mucho más seguros de que esa arteria está tapada, a que si no vemos nada anatómicamente, tiramos el cajón ahí y esperamos a que aparezca un flujo. A veces sí, si está todo bien y es fácil, a veces sin buscar nada uno pone el espectro y aparece. Pero siempre ir a buscar la estructura anatómica que queremos analizar y optimizar ahí el parámetro. O sea, esa disposición del pedículo hepático, desplegar la vena porta, ubicar el puntito a veces, que es un puntito apenas que se ve de la arteria, verla en modo B es fundamental para poder optimizar el parámetro que nosotros ir a buscar el flujo, ¿sí? Eso por un lado. Después, el otro tema, que es lo que él también mencionó, tratar de siempre, dentro de lo que es la optimización de los parámetros, el mejor ángulo posible para tener una velocidad correcta. Eso a veces pasa, como él decía, a veces los tips, cuando nosotros los valoramos, si no tenemos un ángulo correcto, nos va a dar por ahí cualquier medición, o subestimamos o superestimamos las velocidades del tip. Y recuerden que a veces eso es complicado, porque muchas veces la forma en que tenemos para acceder al tip, el tip nos queda paralelo al plano cutáneo, entonces nos queda con un ángulo cero. Y ahí es complicado, o sea, si le agregamos mucho ángulo, o al revés, nos queda, perdón, ángulo, nos queda tipo 90 grados. Entonces ahí tratar de mover el transductor para enfrentar, o sea, para poner lo más diagonal posible el tip y tener un ángulo más aceptable para tener la medición correcta. Para terminar, una cosa es el paciente pre-trasplante, que en general ese por suerte es uno de los más fáciles, porque generalmente es un paciente que viene de control y viene, deambula, uno puede ayudarse con la respiración, el paciente colabora más, y en general una cosa que no tienen que dejar de hacer nunca, que eso en general se hace, es ver los previos. Ese paciente seguramente tiene un historial, entonces nosotros podemos ir, si tenemos alguna dificultad técnica, al anterior y ver cómo venía, para ver cómo ver las fotos de que hizo el médico anterior, nos va a ayudar a nosotros también para ver qué forma tenemos mejor de acceder, e incluso replicarla para tener parámetros más fiables de los ángulos, etcétera, para ver que los flujos están similar o cambió. Entonces eso no se olviden nunca de ver los previos. Y en el post-trasplante, que es por ahí el cuco peor, sobre todo para los que hacen guardia, que se enfrentan por ahí con un sábado, un domingo, lo que sea, que hacen un trasplante y tienen que ir a valorarlo, un par de cosas que son fundamentales. No es lo mismo la valoración del post-trasplante inmediato, de cómo va avanzando eso y cómo va saliendo de la cirugía ese paciente. El post-trasplante inmediato, recuerden que puede haber muchas alteraciones, el manoseo de los tejidos, etcétera, genera diferencias en la hemodinamia de ese paciente. Entonces, muchas veces va a costar tremendamente encontrar muchos flujos y por lo que a veces no hay que asustarse de eso y esperar un poco, ser un poco pacientes a la hora de poder decir algo. Una de las cosas que sucede, por ejemplo, es la arteria se edematiza, la anastomosis, entonces ahí vamos a tener, con suerte, una especie de estenosis mostrada por los flujos, donde uno va a flujos altos o de alta resistencia en una arteria hepática mayor a 8, que no hay que asustarse pensando que esa arteria se está tapando, sino que hay que esperar un poco en la evolución de las horas para de a poquito se desematice y empezar a ver flujos más aceptables. Entonces
porque eso es muy habitual, que el paciente baja de quirófano y ya le piden el Doppler. Cuando uno va a hacer el Doppler, tenga en cuenta todas estas cosas. Si uno se encuentra con una dificultad de una arteria que por ahí piensa que está tapada o tiene un flujo muy escaso, que pueden pensar que está hematizada, propongan valorarlo a las 2, 3, 4, 5 horas después, antes de decir está tapado o no. Y después eso, una de las cosas en la práctica que más hay que valorar en el post-trasplante inmediato es la arteria, que es la más lábil. Entonces, uno de los puntos, porque generalmente la vena suele ser más fácil de valorar, obviamente por los calibres que tiene, entonces puede haber muchas dificultades, hemos tenido muchas dificultades, pero en general es lo que menos dificulta. Entonces la arteria, préstenle mucha atención, no pueden dejar en un post-trasplante de valorar la vena y la arteria hepática nunca, ¿sí? Tienen que decir algo van a tener que decir, o sea, no puede decir, no, salvo que, bueno, sea un paciente muy dificultoso, que está con muchas venas, tendrán que consignarlo, que ese estudio es insuficiente y ver si hace falta hacerlo con otro método. Después eso a nivel práctico también, charlen siempre, cuando vayan a hacer el estudio no vayan y háganlo y se van, charlen con el terapista, charlen si pueden con el cirujano, pero el terapista les va a dar todos los datos, todos los datos clínicos, les va a ayudar mucho de la correlación. O sea, sobre todo en el post-trasplante, en el inmediato no van a tener por ahí muchos datos, pero en la medida que avanza, por ahí le hacen al otro día, el terapista les va a decir que la verdad que está aumentando las enzimas hepáticas, está mal clínicamente, ya viene sospechando que algo anda mal, entonces es diferente que ustedes lo que encuentren con ese paciente a que les diga, no, mira, la verdad que viene bien, lo pedimos para control, pero viene bien, y ustedes no encuentran la arteria hepática. No la encuentran, seguramente sea por un problema técnico, si clínicamente viene bien. Entonces, eso nunca dejen de hacerlo, de charlar, para que les dé los parámetros. ¿Y qué más les iba a decir de esto? Y ahí, Pablo, hay que tener en cuenta si se puede acceder al protocolo quirúrgico, siempre es muy útil. No empiecen, no vayan a terapia a hacer el Doppler sin haber leído el protocolo quirúrgico si es factible. Porque es muy importante dónde el cirujano hizo las Bueno, anastomosis, eso, claro, qué eso dificultad también. tuvo con la arteria, con la vena, con la anastomosis de la cava, con las hepáticas, qué anastomosis hizo, Claro, eso, lateral, tal cual. terminolateral. Lo ideal Es es si ustedes fundamental. charlan con el cirujano, con el que